Paz a vosotros, hermanos. Voy a invitarlos a que oremos a nuestro Dios, cerrando nuestros ojos. Bondadoso y buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por este momento que nos das en el que hemos de abrir tu palabra, para que por medio de ella tú instruyas a cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. En esta tarde que nuestro Dios nos ha dado, hemos de terminar la serie que tenemos de los desafíos en el crecimiento espiritual. Y yo creo que cada uno de nosotros nos estamos midiendo y queremos ser ese varón perfecto que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros seamos. Y por medio de la palabra de nuestro Dios es como vamos a tener el crecimiento que Dios desea. Y quiero que sepan esto y quiero que pensemos. No es únicamente el tema de oírlo, sino de hacerlo. Yo creo que lo hemos dicho varias veces. No es únicamente oír, conocer, sino hacer lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Quiero que sepan que a Pablo en sus escritos siempre mencionaba y decía: no vaya a ser que yo sea el que predico y luego que salga reprobado. Así que cada uno de nosotros tenemos que pensar de no salir reprobados, sino ser aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios como buen obrero que traza bien la palabra de nuestro Dios. Así que es lo que queremos cada uno de nosotros. Si hay alguna área de las que estamos hablando y no está usted pasando de 7 en adelante, yo creo que tiene que meditar, tiene que pensar, porque si no está pasando, hermanos, quiero decirle que va a venir el Señor y usted no va a estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estos temas que Pedro nos habla, nos menciona por medio de la carta de Pedro, quiero que sepan que es el desafío en el crecimiento de cada uno de nosotros. La primera vez que mencioné la primera parte, muchos de ustedes dijeron, pues no llego ni a un 5. Bueno, excelente, pero ¿qué vas a hacer? Y van a pasar los años y te vas a mantener más bajo que 5, va a venir el Señor y entonces corremos ese problema. Nos hacemos la pregunta también muchas de las veces por qué algunos de nuestros hermanos se separan de la iglesia. Pedro nos da la razón, hermanos. Si vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 7, que es el texto que hemos estado hablando, y ahí, hermanos, ya tenemos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, temor a Dios, de las que hemos estado hablando. En esta tarde tenemos dos, que viene siendo el afecto o el amor fraternal y el amor. Y no es fácil, hermanos. Las dos últimas que nos tocan, las 6 y las 7, tienen un compromiso muy grande con cada uno de nosotros y los unos a los otros. Dice Segunda de Pedro, si lo tiene ahí en su Biblia, dice de la siguiente manera, Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 en adelante. Vosotros también, dice la palabra de nuestro Dios, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal dice que le tenemos que dar el amor. Así que pensemos en ello, hermanos. Dice el verso 8, y en esto tenemos que pensar, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no únicamente que las tenemos, sino estas cosas están con nosotros y abundan. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que pensar en ellos, hermanos, de que esto nos va a ayudar al crecimiento. Dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene
tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, ¿qué, hermanos? Pecados. Así que vemos algo aquí muy importante para con cada uno de nosotros. Ahora veamos el 10, y el 10 es importante para nosotros porque de esta manera podemos contemplar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No van a caer, no vamos a caer. ¿Por qué algunos de nuestros hermanos o nosotros mismos empezamos a flaquear? Porque dejamos de hacer estos frutos, quedamos ciegos y el enemigo llega y conquista nuestra vida e inmediatamente nos vamos quedando ciegos y empezamos alejándonos, apartándonos de tal manera que caemos o nos quedamos en el camino de nuestro Dios. Ahora, recordemos que estas cosas deben de abundar. La número 6, y quiero que sepan que en la número 6 tenemos un compromiso muy grande. Primeramente, piense usted, nos estamos evaluando nosotros, no como iglesia, individualmente, porque dice la palabra de nuestro Dios que estos son frutos, y quiero que sepan, yo tengo mi huerta ahí en mi casa, y este año fue un año difícil porque nos cayó una helada y hubo árboles que no tienen fruto, hermano. Y quiero que sepan que en la vida de usted puede surgir que esté el árbol con muchas hojas, mas sin embargo no tiene fruto. Y si no tiene fruto, piense. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que dice que va a caer, que se va a quedar en el camino. Cuando usted deja de dar estos frutos, quiero que sepan que es el principio de quedarse en el camino, empieza a quedarse de estatura pequeña, inmediatamente se va alejando, su ánimo va decayendo, es el principio de que va a morir, hermanos. Tenemos que tomar esto en cuenta porque es el principio de que usted va a morir. Ahora veamos la número 6. El amor fraternal. Y quiero que sepan que este punto es uno de los más difíciles de los 7 que hemos tenido. El amor fraternal. Una pregunta. Primeramente, amor fraternal, dice ahí en su pantalla, el amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es amor fraternal y es entre hermanos? Y cada uno de nosotros somos la familia de Dios. Primera pregunta, piense, ¿cuántas casas de los hermanos que están aquí entre nosotros, yo sé dónde viven? 1, 2, 3, 4, 5, la mitad. Porque el amor fraternal, el principio de ellos es conocer a mi hermano, sus necesidades, donde vive, para visitarle, para llamarle. Así que este compromiso es grande, hermanos. Si usted contó con sus manos, estamos mal, hermanos. En los últimos días que ha pasado, hermanos, ¿cuántas visitas ha tenido a su hermano? Porque es su hermano, somos la familia de nuestro Dios. ¿A cuántos hermanos le hemos llamado? ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado, hermanos, porque dice la palabra de nuestro Dios que si no tenemos estos frutos, podemos caer. Y la palabra de nuestro Dios, ahora veamos qué es lo que nos dice sobre el amor fraternal. Vayamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 10. Algo muy importante que definía a la iglesia primitiva, de que tenían ese amor fraternal. Ahora piensen usted, no piensen los demás, bueno, pues a mí no me han visitado, yo no voy a visitar. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amaos, ¿qué dice? Los unos a los otros. ¿Sí lo tenemos, Romanos 12, 10? Amados los unos a los otros, ¿con qué, hermanos? Quiero que sepan que muchas de las veces, y a lo mejor usted va a decir, ay, el hermano me está hablando a mí, o ¿qué está pasando? A veces llegamos al templo, somos los últimos que llegamos, porque no queremos saludar a la iglesia.
Es tu familia, son tus hermanos. En cuanto se termina el servicio, salemos volando cuando la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que tenemos que tener el amor, ¿qué, hermanos? El amor fraternal, hermanos. Primeramente, nuestros hermanos carnales, les visitamos, nos visitan, es nuestra familia inmediata. Ahora, en la iglesia, nuestro Dios ha llamado que cada uno de nosotros somos la familia de nuestro Dios. Si no estamos haciendo esto, hermanos, estamos corriendo el riesgo de quedarnos en el camino de nuestro Dios. Muchas de las veces durante la semana tenemos enfermos y no nos damos cuenta de que alguien está enfermo hasta que venimos al templo y se dan los avisos. ¿Tenemos ese amor fraternal, hermanos? Y dice la palabra de nuestro Dios, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. En la nueva versión internacional dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose, ¿qué dice? Mutuamente. ¿Cuántas de las veces hablamos de alguien, de alguno de nuestros hermanos? Es que el hermano así, es que el hermano aquel. Cuando la palabra de nuestro Dios nos está diciendo aquí Pablo a los romanos que se honren o que nos honremos los unos a los otros. Ese es el amor fraternal, hermanos. Si no lo había entendido de esa manera, quiero que piense que es lo que va a tener que hacer. El hermano Julano estuvo enfermo, bueno, yo le llamé. El hermano estuvo en el hospital, lo visité. Ese es el amor fraternal. No que lo digo yo, hermanos, sino que la palabra de nuestro Dios nos exhorta por medio de la carta de Pedro a que nos amemos, a que nos honremos los unos con los otros. Y nuevamente, no es fácil, hermanos. Si usted está desconectado de los miembros de la iglesia, triste decirle, no está bien ante Dios. Quizá lo quiere pasar por alto y decir, no, hermanos. Si estamos desconectados de los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estamos mal ante la presencia de nuestro Dios. Nuevamente dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. Veamos qué nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de nuestro Dios, ahora Pablo dando el consejo. Y a lo mejor no le parece bien la palabra de nuestro Dios, pero es la palabra de nuestro Dios que dice que nos exhorta, que nos enseña, que nos instruye para que el varón de Dios sea perfectamente ante la presencia de nuestro Dios. Dice Tesalonicenses 4:9. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero acerca, dice la palabra de nuestro Dios. Habla Pablo a los tesalonicenses, dice, pero acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de que les escriba. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Eso quiere decir que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que tenía el amor fraternal. ¿Había alguna necesidad? Ahí estaba la iglesia. Pero acerca del amor fraternal, dice, no tengo necesidad de escribirles porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, ¿qué hermanos? Que se amen los unos a los otros. Y fíjense bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre el amor de los unos a los otros. Libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 13, 35. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mientras lo busca en Juan 13, 35, vaya pensando, bueno, soy 1, soy 2, soy 10. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo define a su iglesia y dice, en esto conoceréis todos que, ¿qué, hermanos? Que son mis discípulos. Si tuvieres amor, ¿qué, hermanos? Los unos con los otros. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo va a ver al mundo a la iglesia? Va a haber una iglesia que se aman los unos con los otros. Si no existe ese amor entre la iglesia, entre los unos con los otros, nuevamente, si usted no hace la lucha de visitarte, de hablarle, de abrazarle, de saludarle,
de tomar el tiempo para saludar a los hermanos de la iglesia, porque hay muchos de nosotros, este es el único espacio que tenemos para vernos. Es el único espacio, hermanos, porque durante la semana no hacemos el espacio para llamarnos. Pero aquí, nuevamente, Pablo nos está exhortando a cada uno de nosotros que nos amemos los unos a los otros. Nos dice también nuestro Señor Jesucristo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, porque se aman los unos con los otros. Cuando hablamos de alguien de nuestra iglesia, de nuestro propio cuerpo, nosotros mismos nos estamos destruyendo. Mire lo que dice el salmista. Desde los salmos, la palabra de nuestro Dios nos habla de la fraternidad, del amor que debemos de tener los unos con los otros. Dice el Salmo 133. Y nuevamente, hermanos, nos tocan los más difíciles, el 6 y el 7. Pero es el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué Pedro mencionó esto? Porque él miraba que el crecimiento de la iglesia se estaba estancando. Y dice el Salmo 133:1, mirar cuán bueno y cuán delicioso es que, hermanos. Si estamos viendo el amor fraternal, donde se juntaban las tribus, donde había reunión, donde las tribus empezaban a alabar a nuestro Dios, y dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué, hermanos? En armonía. Ese es el amor fraternal. Cada sábado que venimos a la iglesia debe ser, así como alabamos a nuestro Dios, debe ser regocijo porque puedo ver a mi hermano cara a cara. Pero no se termina en el sábado, hermanos. Dice Pedro 3:8, vamos allá. Primera de Pedro 3:8. Hablando en grupo, dice Pedro, primera de Pedro 3:8. Mire la enseñanza que nos da. Finalmente dice, finalmente, ser todos de qué, hermanos? No los oigo. ¿Ser todos de qué? De un mismo sentir, hermanos. Quiero que sepan, miren el sentir que tenemos. Cuando, en este caso que ha estado mi papá malo, el dolor de él es mío también, hermanos. Quiero que sepan que las mamás que tienen a sus niños, o hasta las abuelas que tienen a sus nietos, cuando ven a sus hijos enfermos, cuando los ven sufrir el mismo dolor que tiene el pequeño, lo tienen ellos. Cuando en nuestra iglesia hay alguna necesidad, hay algún enfermo, debemos de sentir lo que está sintiendo el otro, hermano. Cuando se mandan textos y se les dice, por favor, a las 9 de la noche tenemos a cadena de oración por fulano, ¿qué debe de hacer la iglesia, hermanos? ¿Cuántas de las veces lo pasamos por alto, hermanos? Ese es el sentir de la iglesia, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos. Quiero que sepan que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo una ocasión que estaba ahí clavando unos clavitos en la madera y el martillo se escapó del clavo y fue a dar a mi dedo, hermanos. En cuanto me golpeé el dedo, hermanos, todo mi cuerpo, hermanos, inmediatamente me metí el dedo a la boca, hermanos, con salivita. El dolor estaba en todo el cuerpo. El amor fraternal debe de doler a cada miembro y que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando alguien sufre, hermanos, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el amor fraternal inmediatamente debe de ser de todos. Sigue diciendo, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y qué, hermanos. ¿Cuántas de las veces decimos, no, el hermano que tiene de amigable?
Decía una hermana, si yo no aguanto a mi esposo, ¿cómo voy a aguantar a toda la iglesia? ¿Cómo debemos de ser, hermanos? Amigables. A veces nuestro rostro no nos ayuda mucho, hermanos. Pero aquí Pedro nos está diciendo que todos debemos de ser amigables. Oye, hermano, ¿sabes que oí que estás enfermo? Necesitas un jugo, una sopita, algo que quieres que te lleve, hermano. Oye, que se la arregle él como él pueda. No, yo no me quiero involucrar mucho en la iglesia porque olvídese. No. Ser todos fraternalmente amorosos, misericordiosos y amigables. Ahora piense usted, porque tenemos que evaluarnos, hermanos. Acuérdese que es el árbol y Pedro nos dice que el que no lleva estos frutos está muy pronto a caer. Si no estás llevando este fruto, tienes que tener cuidado porque en el caminar de los años de la vida te vas a quedar. Y quizá a lo mejor fuiste decepcionado por un hermano, por una hermana. O quizá hasta el pastor, hermanos. Pero ¿qué nos indica la palabra de nuestro Dios? Es más, aún nos dice que si vienes al altar y estás peleado con tu hermano, dice, mejor ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes al altar y presentas tu holocausto. Veamos ahora, ahí adelantito, el amor, hermanos. Es la última. Quiero que sepan que el amor está difícil definirlo. Consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién más? Es muy fácil amar a su esposa, a sus hijos. Eso es fácil. Es más, la palabra de nuestro Dios nos dice en una de las parábolas que si tienes una fiesta que es muy fácil invitar a tus amigos, invita a los que no son tus amigos. Pues, ¿qué está diciendo el hermano? El amor, hermanos, a Dios y el amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo, hermanos? Todo el mundo, hermanos, es el prójimo. Tenemos que amar al prójimo, hermanos. Mire lo que dice primera de Juan 4, 7 y 8. Enseñanza para nosotros. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos amó. Estando nosotros alejados de las promesas de nuestro Dios, Dios nos amó. ¿Y sabe qué dio Él? A su Hijo que fuera a la cruz. Imagínese un Dios que tiene todo el poder, cuando ve a su Hijo en la cruz, clamando y diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero dice la palabra de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estaba viendo en las noticias hace algunos meses un desastre natural donde un arroyo se llevó una casa completa, hermanos. Dice que estaban en la casa, estaba la suegra, estaba la esposa y 2 de los hijos. Y dice que este señor, hermanos, al ver que su casa era llevada, totalmente la casa, hermanos, y esto es algo real, dice que primero la corriente se llevó a la suegra y luego se llevó a su esposa. La casa empezó a deshacerse y quedaron en un colchón, hermanos. Él, su hija y su hijo.
Y dice que la corriente se iba más fuerte, se desapareció la hija de ahí del cuadro, se cayó. Y dice que el hijo le clamaba y le decía, papi, no me sueltes. Y dice que se le zafa el niño de la mano. Y al terminar de la presentación que se estaba dando, dice que se le murieron todos, su suegra, su esposa y sus 2 hijos. Difícil, hermanos. ¿Qué es el amor? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿A qué le sirves? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Amarás a Dios de todo tu corazón? ¿Cuál es tu prioridad ahorita? Ahorita tenemos muchos deportes y muchos de nuestros hijos. Tenemos muchas actividades. Pero ¿cuál es la prioridad? Porque el primer mandamiento dice ahí el 7, amarás, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios, ¿qué, hermanos? Dios es amor. Pero quiero que sepan que así como nuestro Dios es amor, también dice que es fuego, fuego consumidor. Iba a venir el diluvio, nuestro Dios tuvo amor de la gente y le dijo a Noé, prepárate un arca para que todo aquel que acepte se pueda meter a la arca. Pero llegó el momento en que nuestro Dios cerró la puerta y nomás Noé y su familia estaban adentro. Pero Dios es amor, hermanos. ¿Saben ustedes por qué no ha mandado a nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Porque Él es amor, hermanos. Y si Él vive en nosotros, si Él está en nosotros, podemos decir que también nosotros debemos de tener ese amor. Mira lo que dice Mateo. Lo que espera del amor. Mateo 22, 37. Jesús les dijo, después de que le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, bueno, ¿y cuál es el mejor mandamiento, el primer mandamiento? Jesús les dice en el 37, ¿amarás al Señor qué, hermanos? ¿Amarás al Señor con todo qué, hermanos? ¿Amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma y con qué, hermanos? Fíjense bien el amor, hermanos. ¿Estamos enamorados realmente de nuestro Dios? Porque Él se enamoró por nosotros. Nos vio y se enamoró, hermanos. Por eso Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, se enamoró Dios de nosotros. Ha estado Dios enamorado con nosotros. Pero ahora la pregunta, ¿y nosotros estamos enamorados de nuestro Dios? Decía un predicador que la pandemia nos ha congelado. Ya no servimos a Dios como debiéramos servir. Ya venimos a la iglesia, y esto mencionaba él. Nos acercamos al templo y cuando venimos al templo, nomás venimos a sentarnos y nos vamos. Ya no hacemos nada por Dios. ¿Cuánto hizo Dios por mí, hermanos? ¿Cuánto sigue haciendo Dios por mí? Ahorita nuestro hermano Fernando nos hacía la pregunta. ¿Qué tipo de semana tuvimos? Quiero que sepan que aun cuando tuvimos una semana difícil, nuestro Dios ahí estuvo con nosotros. Aun cuando tuvimos enfermedad, aun cuando hubo lágrimas en nuestras mejillas, el amor de Dios estuvo con nosotros. Y es paciente, queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de nuestro Dios. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Únicamente ese es el primer mandamiento. Es grande. Es el amor. Y lo dice el 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como qué. ¿Qué tanto amas a tu prójimo? Ahora vamos a ver el amor.
Primera de Corintios. Vamos a ver el amor. Vamos a ver el amor en la vida de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios. Si yo, 13:1 de Primera de Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo qué, hermanos, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o como un símbolo, como un platillo que retiñe o que hace qué, hermanos. Fíjense bien, el amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, está hablando de nosotros los religiosos. Está hablando del pueblo de nuestro Dios, que habla lenguas humanas y lenguas angelicales. Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, que retiñe. Y mire lo que dice el 2. Está hablando de nosotros los cristianos. Dice el 2. Y si tuviere profecía, ¿quiénes son los que tienen profecía? Los hijos de Dios. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, aquel que lee, aquel que estudia, aquel que se la pasa haciendo temas, dice, y si tuviere profecía, entendimiento, dice, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, aún más, tiene fe, de tal manera que trasladase los montes, porque recordamos qué es lo que hace la fe. Dice la palabra de nuestro Dios que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le pudiéramos decir a los montes, muévete para allá, muévete para allá. Fíjense bien, el amor es mucho más que la fe, hermanos. Usted puede tener fe, pero no puede tener amor, hermanos. La fe va más arriba, el amor va más arriba que la fe. Nuevamente dice la palabra de nuestro Dios. El 2. Y si tuviera profecía, entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo que, hermanos, ¿qué dice que soy? Así que puedes tener fe, hermanos. Pero si no tienes amor, de nada te va a servir la fe. Porque dice que si no tienes amor, ¿qué eres? Y le puedes decir a la montaña, muévete, y la montaña se va a mover, hermanos. Pero si no tienes el amor a Dios, si no tienes el amor al prójimo, de nada sirve tu fe, hermanos. Y quiero que sepan que es una combinación. No quiero que digamos, bueno, la fe no sirve de nada. No, es una combinación. Dios quiere que tengas fe y quiere que tengas amor. ¿Por qué? Porque el amor te va a hacer que ames. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si dice que amas a Dios, que no lo ves, y aborreces a tu hermano que está ahí enseguida, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Si estamos viendo el amor, la importancia del amor, dice el verso 3. Y si repartieres todos mis bienes, y fíjense bien, se está viendo una persona así como que está en fuego, como que, mira este hombre, está repartiendo todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo que, hermanos. Como que lo estás haciendo nomás para ser visto de la gente. Y no tengo amor, dice, nada, de nada me sirve, dice el 4. ¿El amor qué es? ¿El amor qué? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, o arrogante o soberbio. No se envanece, no es orgulloso, no es vanidoso. ¿Cuántas de las veces somos personas arrogantes, orgullosos? Lo que yo tengo es mío y es mío y es mío. Y veo a mi prójimo que no tiene y ¿saben qué hago? ¿Cómo estamos en el amor?
Podemos estar mal, hermanos. No se equivocó la palabra de nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesucristo, los fariseos querían y hubieran querido que Jesucristo estuviera y que anduviera caminando con ellos. Eso era el deseo de los fariseos. Que ellos pudieran caminar con Jesús, pero un Jesús que creía como ellos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo sale allá donde está el enfermo, allá donde está el necesitado, allá donde está el que está en la cárcel, aquel leproso, cuando nuestro Señor Jesucristo sale a esos lugares, es porque amaba al mundo. ¿Cuántas de las veces nos encerramos en nuestra casa? ¿Y cuánta gente necesitada, hermano? Y no le estoy diciendo que venda su casa, su carro, no, hermanos. Dice el 5. No hace nada indebido. No busca qué, hermanos. ¿Sabían ustedes que muchas de las veces buscamos lo de nosotros? Yo doy para que me vean. ¿Qué voy a sacar de esto que voy a dar? Muchas de las veces nuestros hermanos que han estado encargados del ministerio de Tiende tu Mano, que le hablamos a los varones y les decimos, ¿saben qué? Vamos a ayudarle a tal hermano, vamos a limpiarle la yarda, vamos a hacer esto. La mayoría de nosotros decimos, ¿es que tengo algo? Tengo algo que hacer. Había una familia muy pobre en la iglesia. Muy pobre, una familia muy pobre. Dice el pastor que era la familia más pobre de la iglesia. Pero este pastor fue a visitar a esa familia. Y cuando fue a visitarla se dio cuenta que era familia muy pobre y que estaba necesitados. Y cuando se para en el púlpito dice que le dice a la congregación, hay una familia muy necesitada. Necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra mano. Vamos a levantarle una ofrenda la próxima semana. Se fue la familia muy pobre a la casa. Y agarra a la mamá y el papá, los hijos, y le dice, esta semana, amigos, vamos a vender agua, vamos a vender dulces, vamos a vender para ayudar a esta familia. Sin saber que el pastor estaba hablando de ellos. Llegó el día de la reunión, levantó la ofrenda, $250. El pastor se paró aquí enfrente y digo, ¿saben qué, hermanos? Los felicito a todos ustedes. Levantamos $250. Aquella familia, hermanos, durante la semana lo que vendió, juntaron 230 ellos. Que cuando pasó el canastillo, esta familia depositó $230. Cuando el pastor le dice a la familia, ¿saben qué? Es la familia X, por favor pasen, estoy alegre, estoy contento, porque toda la iglesia ha ayudado a esta familia. Aquella familia se puso triste. ¿Por qué creen que se puso triste? Porque ellos juntaron 230. Quiere decir que entre toda la congregación, hermanos, había juntado ¿cuánto? $20. Cerramos el bolsillo, hermanos. Cuando el crecimiento de nosotros, Dios lo quiere dar, pero nosotros lo negamos. Vemos las necesidades de nuestros hermanos y a uno de afuera, hasta desde aquí de la iglesia. ¿Y saben qué hacemos? Ahora la excusa es no traigo dinero porque traigo tarjeta. Quizá estás chiquito, hermano, realmente.
Por eso Pedro se preocupa y le dice a la iglesia, este es el desafío, y el desafío es un reto a que crezcas. No es venir a la iglesia y sentarme y me voy y llega el siguiente sábado, llego y me siento y luego, no, hermanos. Ese no es el crecimiento que Dios desea para cada uno de nosotros. Se han quedado las bendiciones en el cielo que pueden ser derramadas a cada uno de nosotros. Dice el 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita o no se enoja fácilmente y no guarda qué, hermanos. Quiero que sepan que me ha tocado ver, hermanos, que hace 15 años tuvieron una discusión con un hermano de la iglesia. Y ya pasaron 15 años y todavía, hermanos, ¿qué cree? Quiere decir que han pasado 15 años y en esos 15 años en esta área no ha crecido. Si alguien de la iglesia te hizo algo, es más, me atrevo a decir, si yo le he hecho algo, hazlo a un lado, hermano, si no, no vas a crecer. Sigues chiquito. Si no le has llamado a tu hermano, si no le has visitado, estás chiquito, hermanos. Yo les mencionaba al principio de la serie que ahí en mi casa, en la esquina, hay líneas de mi nieta. Viene y la miden. Si hace 15 años tu línea era aquí y luego te vuelves a medir hace 15 años, ya pasaron y todavía estás ahí, ¿qué está pasando? Y quiero que sepan que si hay alguno de nosotros que así estamos. Y no quiero que piense, ay, el hermano me está regañando. No es para regañar, hermanos. Es para enseñarles el crecimiento, el desafío que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios para crecer. ¿Qué deseo yo de ustedes? ¿Ustedes creen que deseo que haya puros pequeñitos en la iglesia? Hasta Pablo dijo, ya deben de comer, pero todavía están comiendo. ¿Cómo? Nosotros estamos bien alegres, hermanos, ¿no? Que le dieron cereal a nuestra nieta. No, estamos bien contentos porque ella come cereal. Aunque lo echa por todos lados, pero estamos bien contentos. Y que ahora ya se le dieron vegetales. Ufale, está la niña recontenta porque pues ya le gustó más los vegetales. Y ahora que ya le dieron zanahorias, olvídese, hermanos. Y ya en unos meses le van a dar sopita, olvídese, hermano. Cuando usted crece en el camino de Dios, yo me siento alegre, hermanos. Cuando veo a la iglesia que voy a visitar a alguien y cuando voy a visitar a alguien, usted sale porque ya me ganó, visitó usted primero que yo. Me da alegría, hermanos. Cuando estoy visitando a alguien y me dicen, es que en el teléfono está el hermano Juliano. Gloria a Dios, hermanos. Ahora sí se fija cómo va caminando ese escalón que llegamos al amor que es aún más fuerte que la fe, hermanos. Y que si no tenemos amor, aunque tengamos fe, dice que podemos ser nada. Dice ahí adelante la palabra de nuestro Dios. Dice en el verso 6. No se goza de la injusticia o se deleita en lo malo, dice, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo que, todo lo cree, todo lo espera y todo que, hermanos. Y todo lo soporta. Y dice el 8. El amor nunca deja de qué, hermanos. Pero las profecías se acaban y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero ¿qué nos enseña todo esto? Empecé con este texto y voy a terminar con este texto. Proverbios, capítulo 4.
Dice la palabra de nuestro Dios. Con este texto empecé. ¿Mas la senda de qué? De los justos. Mas la senda suya, suya y suya, mas la senda de los justos es como que, hermanos. Si sabemos cuando sale el sol, hermanos, y que en esta semana hubo un sol que le llamaron sol de sangre, hermoso, más o menos como a las 6 de la mañana, rojísimo, hermanos. Es más, me hice a un lado para verlo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aquí, hermanos. Fíjense bien, el sol no llega a, bueno, estamos a 102 me parece el día de hoy. Pero cuando amaneció no eran 102. Cuando fue avanzando el sol, hasta que el día es perfecto, dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, a lo mejor en amor tú eres un 2 o un 3. No me he preocupado por el hermano, no me he preocupado por amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Pero dice la palabra de nuestro Dios que el sol va, ¿qué, hermanos? En aumento hasta que el día, ¿qué, hermanos? Bueno, si yo soy un 6, yo quiero llegar a 7, quiero llegar a 8, hasta que llegue al varón perfecto ante la presencia de nuestro Dios. Ahora ya vimos cada una de ellas. Si no las tienes, ten cuidado, porque dice que quien no las tiene es ciego, corto de vista, y se le ha olvidado que el Señor ha purificado sus pecados y que corre el riesgo de caer. Así que ahora mide. Y si estás falto, ten cuidado porque corres el riesgo de caer. Pero nuevamente, mientras haya vida, tenemos la esperanza de ser el varón que Dios desea para nosotros. Que el Señor les bendiga.